Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta bonita cartera portadocumentos utilizando una tela muy especial, la que confeccionamos en el vídeo en el que aprendíamos a reutilizar los pequeños retales de tela que nos quedaban por casa. Este tipo de trabajo, el hacer este tipo de cartera, es muy sencillo y adaptando los patrones al tamaño que os interese podéis hacer casi para cualquier cosa. Para un ordenador, para una tablet, para un libro, para lapiceros. Es muy sencillo de hacer, vais a ver que son muy pocos los pasos que tenemos que dar. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la cartera portadocumentos necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, como tela principal voy a utilizar la tela que hemos elaborado en el tutorial en el que reutilizábamos todos los trocitos pequeños y retales que teníamos por casa. También lo podéis sustituir directamente por una pieza de tela normal. Tengo otra tela que es la que voy a utilizar de forro, unos pequeños retales que utilizaremos para rematar la cremallera, una cremallera y en el interior le voy a poner un poco de guata de algodón para darle cuerpo al proyecto. Si lo queréis que sea todavía más rígido, podéis sustituir la guata por algún tipo de estabilizador. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo que he hecho ahora es ajustar el tamaño de esta pieza de la que hemos elaborado con retales a un ancho de 38 centímetros y un largo de 56. En la parte de abajo lo que he puesto es guata de algodón para ahora acolchar ambas piezas y darle un poco de estabilidad al proyecto. El acolchado en este caso vamos a hacerlo muy sencillo porque ya la tela en sí que tenemos es muy recargada al llevar muchos trozos de muchos colores. Entonces o le hacemos unas rayas verticales, por ejemplo separadas unos 5 o 6 centímetros unas de otras, que sería suficiente, o también le podéis hacer el acolchado libre que ya os enseñé en el canal cómo se hacía. En el caso de que hayáis hecho este trabajo con retales más grandes, como podría ser este o este, pero que todos fueran de ese tamaño, tenéis la opción de justo en las costuras darle el acolchado justo por ahí, por el borde de la tela. Podría ser o bien una costura recta o incluso podríais hacer algún tipo de costura decorativa. Todo va a depender del tamaño de las piezas, así como si son telas más lisas o más estampadas. En este caso ese tipo de acolchado yo no lo recomendaría porque va a quedar muy recargado y tampoco se va a apreciar. Un acolchado sencillo va a ser suficiente. Vamos a hacerlo y continuamos. Mirad, ya he acolchado la pieza, al final me he decantado por el acolchado libre, por este que son formas curvas. Aquí lo veis por la parte de atrás que se aprecia mejor, lo he hecho bastante separado porque tampoco quería acolcharlo demasiado y he utilizado un hilo en tono marrón. Ahora lo que voy a hacer es cortar todo el exceso de guata alrededor y reservar esta pieza. Con los bordes ya recortados de la guata, lo que vamos a hacer es preparar la cremallera. Vamos a ver ahora una forma de colocar la cremallera que a mí me gusta mucho en este tipo de estuche o de cartera porque queda muy bien rematada. Para colocarla necesitamos 4 trocitos de tela, en este caso los he preparado del mismo tono, pero podrían ser totalmente diferentes como sucede en el resto del proyecto. Entonces tenemos que tomar la cremallera y de referencia vamos a tomar la pieza sobre la que la vamos a colocar, que sería esta, que es la que tiene de ancho 38 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es una marca justo a 2 centímetros del borde de la tela en ambos lados, que sería aquí, y en el otro lado sería aquí. Vale. Esta marca la tenemos que hacer en ambos lados para tener la referencia. Como la pieza tiene un ancho de 38 y le hemos quitado 2 a cada lado, le hemos quitado 4, de manera que entre esta marca y esta tenemos que tener 34 centímetros. Entonces, lo que hago es colocar esta pieza, dejando aproximadamente, como veis, 1 centímetro sobre la marca y la sujeto con un alfiler. Estoy poniendo el derecho de esta pieza junto a la cremallera y ahora tomo otra pieza
y la coloco encima, también poniendo el derecho hacia la cremallera, de manera que los dos derechos quedan encarados, y también lo vamos a sujetar. Cuando lo tengamos sujeto, vamos a dar aquí un pespunte justo con una distancia al borde de la tela de 1 centímetro, que es aproximadamente lo que hemos dejado de margen. Mirad, ya he dado el pespunte y ahora abrimos así, y este es el aspecto que nos tiene que quedar. Voy a sujetarlo con un alfiler, luego ya retiraremos todo el exceso de tela y cortaremos, pero nos tiene que quedar así. De esta manera, cuando lo cosamos tanto a la tela exterior como al forro, vais a ver qué bien rematado y qué bonito queda. En el otro extremo tenemos que hacer lo mismo, pero como está el cursor, tenemos que poner el cursor hacia el interior, y entonces nos va a costar una chispita más colocar las piezas, porque se nos va a mover los lados de la cremallera. Entonces lo que hacemos es sujetarlo. Por ejemplo, podéis sujetarlo con una pinza de estas que utilizamos para sujetar los bordes de las telas. Lo podemos sujetar así, entonces ya no se nos mueve tanto, y colocamos las piezas igual, con los derechos hacia la cremallera. Colocaríamos primero la de abajo para asegurarnos que está aproximadamente a 1 centímetro la marca del borde de la tela, que sería aquí. Sujetamos, a ver que lo coloco bien, así, sujetamos con alfileres y luego colocaríamos la otra pieza, la que va arriba, también con el derecho hacia la cremallera. La alinearíamos igual y también pondríamos un par de alfileres para sujetar. Damos este pespunte a 1 centímetro del margen de la tela, del borde, y ya tendríamos la cremallera preparada. Voy a dar el pespunte y os lo enseño. Ya di el pespunte, quitamos la pinza y los alfileres y colocamos la tela de la misma manera que hemos hecho en el otro extremo. Abrimos y lo vamos a sujetar de momento con unos alfileres. Lo que hago ahora es cortar el exceso de tela justo al ras de la cremallera. Lo hago en los 4 lados. Colocar la cremallera es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es colocar la parte del derecho de la cremallera hacia el derecho de la tela, y lo único que vamos a fijarnos bien es en que estas marcas, estos lados, queden centrados, no que nos quede en un lado más pieza y en el otro menos. Tiene que estar más o menos en el mismo sitio. Cuando lo tengamos alineado, podemos ya incluso soltar los alfileres y nos vamos a ayudar de unas pinzas para colocarlo, ¿no? Lo vamos a alinear, tomar las pinzas y las voy a ir colocando justo al borde. Ya tengo sujeta la cremallera. Fijaros que luego al voltear el cursor va a quedar en su posición, es decir, el cursor siempre hacia la tela exterior. Y ahora tomo la tela del forro, la alineo bien con la parte exterior y también la voy a sujetar a este extremo de la cremallera. Me aseguro que esté bien alineada y utilizando las mismas pinzas la voy a sujetar. Ya tengo también sujeto el forro y os enseño de nuevo que hemos colocado en la parte exterior la cremallera con el cursor hacia la tela exterior y el forro. Ahora lo que vamos a darle es un pespunte justo al borde con el prensatelas que se utiliza para colocar cremalleras. Mirad, ya he dado el pespunte sujetando uno de los extremos de la cremallera. Entonces ahora abrimos el forro, veis cómo queda, y ahora vamos a coser el otro extremo. Es muy sencillo, se hace exactamente igual, lo único que parece que es un poco complicado porque tenemos muchas telas y ya está la cremallera cosida. Pues es fácil, simplemente tomamos el lado exterior donde hemos hecho el tejido de trocitos de tela, lo doblamos hacia sí mismo
y alineamos con la cremallera. Habéis visto que lo que estoy haciendo es doblarla así un poquito, el cursor queda justo aquí, entonces la coloco. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme bien en que los extremos de esta pieza están bien alineados para que no quede luego torcido, y de nuevo con las pinzas lo sujetamos. Voy a los dos extremos lo primero y confirmo que esto está alineado, ¿veis? Y ahora lo sujeto con unas pinzas todo al borde. Ya he sujetado con pinzas la parte exterior y ahora voy a hacer lo mismo con el forro. De nuevo, lo que hago es doblar el derecho con el derecho y alineo justo aquí, al borde de la cremallera. De nuevo, confirmo en que la pieza del forro está bien colocada, los extremos están alineados, y alineo a su vez también con la cremallera, y con la misma pinza que he sujetado antes voy a sujetar el forro. A continuación lo que hacemos, ya tenemos sujeta a la cremallera la parte del forro y la parte exterior, igual que hicimos con el otro lado de la cremallera, vamos a dar un pespunte por aquí utilizando el prensatelas específico para colocar cremalleras. Ya he dado este otro pespunte y si lo separamos, mirad cómo queda. ¿Veis? Tenemos encaradas las dos partes del forro y las dos partes exteriores. Bueno, antes de continuar, lo que vamos a hacer es retirar el exceso de guata que nos ha quedado en la parte exterior, porque si no, luego al voltear queda muy abultado y es un acabado un poco feo. Entonces, si lo quitáis con una tijerita con cuidado, luego al voltear el borde de la cremallera va a quedar mucho mejor rematado. Lo vamos a hacer en ambos lados. Mirad, ya he retirado el exceso de guata en este lado y en este otro, y ahora ya vamos a coser la parte interior para poder voltear y terminar nuestro trabajo. Importante que confirméis antes del paso que vamos a dar que la cremallera la tenéis abierta como la tengo yo, porque si no luego no vamos a poderlo voltear. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues es bastante sencillo, simplemente alineamos los lados, vamos a empezar por la parte exterior. Entonces, el punto que nos tenemos que fijar para que quede bien rematado es aquí donde las costuras que unen la tela exterior con la cremallera. Entonces vamos a doblar un poquito y vamos a asegurarnos de que queda este punto bien alineado, no nos queda montando así ni torcido, porque si no el acabado es bastante feo. Vamos a colocar bien la tela, que sería ahí. De nuevo vamos a sujetarlo con unas pinzas y entonces vamos a dar una costura justo con un margen de 1/4 de pulgada, vamos a utilizar ese prensatelas, y la costura la vamos a terminar aquí, donde hemos cosido la cremallera. No vamos a traspasar porque si no el efecto que vamos a obtener es bastante feo. La costura tiene que terminar aquí. Vamos a hacerlo en este lado y también en el otro. Con ambas costuras dadas hacemos lo mismo, vamos a retirar el exceso de guata justo al borde de la costura para que luego al voltear no quede abultado. También lo que vamos a hacer es ya ir cortando el exceso que tenemos aquí de la tela de la cremallera. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la parte del forro, entonces hacemos igual, alineamos bien justo aquí donde la cremallera. Ponemos una pinza porque este es el punto que os comento más importante. Entonces, uno de los lados lo podemos cerrar completamente, dando esta costura con un margen de 1/4 de pulgada. Pero en este otro lado, por ejemplo, tengo que dejar en esta parte de aquí abajo una apertura para luego poderlo voltear. Esa apertura luego la cerraremos. Entonces, aquí también alineo justo donde está la cremallera los bordes de la tela. Sujeto con unas pinzas, pero lo que os decía, vamos a coser por ejemplo hasta aquí, hasta la mitad aproximadamente. Voy a dar estos pespuntes y ya vamos a los remates finales.
Ahora lo que voy a hacer es, por la apertura que he dejado, voltear la pieza. ¿Veis? Como hemos dejado la cremallera abierta, se voltea sin ninguna dificultad. Vamos a sacar bien las esquinas de abajo. Y también vamos a sacar bien las esquinas de la cremallera. Aprovechando la apertura, os vamos a ayudar de la mano. Fijaros lo que os decía, qué bonito queda rematado la cremallera. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo, empujamos un poquito. Ahora, antes de meter el forro en el interior, lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura que habíamos dejado para voltearlo. Entonces, lo que hacemos es alinear bien los bordes, sujetamos con unas pinzas y podemos cerrarlo de dos formas, o bien a puntada escondida o bien dando un pespunte con un hilo al tono muy pegadito al borde, que es lo que voy a hacer yo. Ya he dado aquí el pespunte justo al borde y ahora ya podemos meter el forro en el interior. A mí en este tipo de trabajo hay una cosa que me gusta hacer con las cremalleras. Además, en este caso se aprecia especialmente porque al ser metálica los dientes se mueven un poquito, y es darle aquí un pespunte para sentar bien tanto la tela exterior como el forro y así evitar que se pille los dientes cuando vayamos a coser. Entonces, con la ayuda de unas pinzas, lo que voy a hacer es estirar bien esta tela y luego le voy a dar un pespunte justo por aquí, al borde. De esta manera, lo que os comento, va a quedar bastante más asentado y vamos a evitar que la cremallera se atasque. Con el pespunte dado al borde de la cremallera habremos terminado nuestra cartera de mano o cartera portadocumentos. Comentaros que yo lo he hecho utilizando la tela que habíamos confeccionado en el tutorial donde explicábamos cómo reciclar los pequeños trozos de tela para que vierais uno de los usos que le podemos dar, pero este trabajo lo podéis hacer con una tela lisa o combinando unas bandas, un poco a vuestro gusto. También modificando el tamaño de las piezas del patrón a vuestro gusto, podéis confeccionar, como os comentaba al principio del vídeo, una funda para un ordenador, para una tablet, un estuche para lapiceros, en fin, las posibilidades son muchas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.